Vamos a tocar el tema digamos, de este panorama macroeconómico que estamos viviendo actualmente, muy complicado para todos en todo el mundo. Vamos a tocarlo en tres, digamos, secciones. La primera sección, una actualidad mundial de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Una segunda parte, la actualidad nacional. Y una tercera parte, los posibles riesgos que puede tener toda esta situación en el sector cooperativo, en nuestro sector de inspección, vigilancia y control en la Superintendencia de Economía Solidaria. Esta primera parte sobre la actualidad mundial es importante tener en cuenta, analizar el origen, dónde se originó todo. Hay muchas hipótesis a raíz pues, de tanta información que tenemos de lo que ha podido suceder con el COVID-19, con el nacimiento, digamos, de este virus en China. Hay muchas especulaciones, muchas teorías de que fue una creación natural, otros dicen que fue una creación, digamos, orquestada. Digamos que hay todo tipo de hipótesis a este respecto. Pero el tema, digamos, importante aquí es poder hacer un análisis de dónde surgió y qué es lo que nos espera. Tenemos esta diapositiva, el fenómeno en tres niveles en 2020, en este año. Un fenómeno global, un fenómeno nacional y un fenómeno en los hogares, lo que nos compete a nosotros. Entonces, en estas tres secciones, el fenómeno global arranca con el freno de China. Todos en algún momento del año pasado, por noticias o por la prensa, nos dimos cuenta de la situación estresante que vivía China con Estados Unidos con respecto a toda la tensión comercial, los aranceles, digamos, todo este tema de competencia en el comercio entre Estados Unidos y China para, digamos, tener una hegemonía mundial y que llevó a muchas tensiones comerciales, que eso llevó a un detrimento en el comercio mundial y a todas estas tensiones geopolíticas que todos conocemos. Posteriormente, empezó la caída del precio del petróleo, digamos que se acentuó mucho en el mes de marzo, en la segunda semana de marzo, cuando la OPEP, Arabia Saudita y Rusia no se pusieron de acuerdo para disminuir los precios, para disminuir la producción. Entonces eso hizo que el precio cayera vertiginosamente en más de un 50%. Más adelante en las diapositivas que les voy a mostrar, vamos a observar el comportamiento en los 3 últimos meses del precio del petróleo y cómo ha influido y cómo influirá sobre la economía mundial y sobre nuestra economía colombiana. Un tercer aspecto fue el contagio mundial, crecimiento de curva de la enfermedad que todos conocemos. Creo que eso no hay necesidad de profundizar. Otro aspecto es que la recuperación de China depende de la recuperación mundial. Todos los países tenemos algo que ver con China. Colombia, en exportaciones e importaciones, depende fuertemente de este país. Y a la vez, la recuperación del mundo también depende de China. Entonces, es una relación, digamos que bilateral. Y en la última parte tenemos la posibilidad de una recesión mundial que ya es muy probable. Todos los investigadores, las entidades multilaterales hablan de fuertes caídas digamos, en el PIB mundial en este año. Más adelante mostraré las diapositivas de lo que dicen los expertos y los analistas. Con respecto al fenómeno nacional, vemos un freno en las importaciones, principalmente por el alza en el precio del dólar a raíz de la caída en el precio del petróleo. Eso ha generado que haya menos expectativas, menos ingresos de divisas al país, por lo que es un mercado de oferta y demanda, donde el precio del dólar, al haber menos oferta, su precio se ha subido sustancialmente. Buenas tardes, disculpen, no escucho nada. ¿No escucha? Yo sí. ¿El resto están escuchando? Sí, bien, súbale volumen. Sí, se escucha bien.
Se está escuchando Sí, señor. Perfecto. Correcto, escucha perfecto. Ok, entonces tenemos otro segundo aspecto que es la devaluación, cómo nuestro peso se ha depreciado con respecto al dólar sustancialmente. Más adelante también mostraré la gráfica y digamos que es el ejercicio, es la respuesta, es la consecuencia de toda esta volatilidad en el mundo. El comienzo del contagio aquí en Colombia, hace más o menos un mes, se han tomado las medidas pertinentes y todos sabemos en la situación en que estamos y para dónde vamos. Las medidas de liquidez y de financiamiento y gasto en salud que el gobierno y el Banco Central están actualmente coordinando para, digamos, mitigar esta situación de la pandemia que es necesaria para nuevamente reactivar la economía y como lo están haciendo el resto de países en el mundo. Y finalmente en el fenómeno nacional una posible recesión por los choques de ingresos. Todos sabemos que la producción o el PIB de un país, por un lado están los productores, que son las empresas, los industriales, los dueños del factor de producción del capital, que prácticamente está parado. Y por el otro lado hay otra medición que es por el lado de la demanda, donde están los consumidores, y esos consumidores están confinados o estamos confinados en casa, digamos que cambiando todos nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de trabajo diario, etcétera, que eso impacta, digamos, la producción e impacta también el consumo que a diario hacemos. Y en una tercera columna tenemos el fenómeno en los hogares, lo que vivimos día a día. Entonces observamos la incertidumbre que a diario, cada vez que nos despertamos, nos preguntamos ¿cuándo pasará esto? ¿Cuánto durará? La verdad es que no hay respuestas exactas al respecto, todo es una incertidumbre, no hay medidas definitivas que puedan, digamos, aclarar el panorama. Todos los días salen noticias nuevas, unas positivas, otras negativas, entonces es el pan de cada día y no tenemos una certeza cuánto puede durar esto. El fenómeno en los hogares, la devaluación, ha empezado también a afectar el consumo de los hogares por los bienes importados. Eso tiene, digamos, un rezago. Digamos, lo que se compra de electrodomésticos, de computadores, todo lo importado, bienes transables, en un espacio de 3 o 4 meses se empiezan a ver los impactos de los precios en esos productos. El simulacro y la cuarentena, cuánto nos ha afectado, el estrés que nos generó el cambio, digamos, de paradigma de trabajo, de toda esta cuestión de no estar en la oficina, del el no contacto social, el teletrabajo, etcétera, ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y del mercado laboral especialmente. En otra parte, la caída del empleo y el gasto, unos indicadores importantes que están monitoreando las autoridades continuamente, las tasas de desempleo mensual, las tasas de desempleo en el mundo, cómo se están comportando. Prácticamente cada semana salen tasas de desempleo, salen análisis que es necesario tener en cuenta, no solo viendo nuestro panorama interno, sino también cómo está ocurriendo. En el último punto tenemos entonces la recesión en el gasto de los hogares y el desempleo pasa al 16%. Y una cuarentena que dura más de 2 meses. Fedesarrollo ha hecho unos ejercicios muy importantes en determinar cuál es el costo mensual de cada mes de cuarentena. Ellos estiman que para el primer mes el costo es más o menos de 65 billones, para 2 meses de cuarentena 125 a 130 y para 3 meses 180, entre 180 y 190 billones. Eso es una cifra bastante enorme para, digamos, el costo que implicaría cada mes de cuarentena. Tenemos aquí el mapa del coronavirus o el COVID-19 en tiempo real, que ustedes lo pueden consultar. Esto va cambiando las cifras cada rato. Si yo bajo en este momento, la cifra ya ha cambiado de las muertes, de los infectados, de las personas que han sido confirmadas, y realmente es una información muy valiosa porque es en tiempo real. Cada vez que hay un evento, la Universidad Johns Hopkins está cargando los datos, lo que permite pues a las autoridades y a los países tener una información mucho más oportuna.
Algunos de los aspectos importantes a tener en cuenta es este COVID-19, qué efectos puede tener en el mundo. Entonces los especialistas, los analistas dicen, digamos, si se extiende esta situación, la pérdida de 195 millones de empleos se puede dar, según la OIT, en todo el mundo. Eso es una cantidad pues enorme, grandísima. Pérdidas millonarias en los mercados de valores, caídas en el PIB mundial entre el 0.7 y el 1.5%. El PIB mundial actual es de 90 billones de dólares. Si multiplicamos eso más o menos por el 2%, nos da un total de 1.8 billones de dólares. Una cifra pues monumental. Otro efecto son las fuertes caídas del precio de las materias primas, de los commodities, del petróleo, del carbón, del cobre, y que principalmente afecta a las economías de América Latina, que somos países exportadores de materias primas. Otro efecto es la depreciación de las monedas de los mercados emergentes, a raíz pues, de toda esta volatilidad de inseguridad y de alto riesgo. Lo que han hecho los inversores es liquidar sus posiciones en los países y trasladarse a activos más seguros y en países más seguros. Ese refugio se lleva a cabo en inversiones como el oro, como los bonos y como el dólar, que más adelante les mostraré el comportamiento que ha tenido en los últimos meses. Algunas estimaciones del crecimiento mundial para el 2020 del Fondo Monetario Internacional, lo sacó el día lunes, habla de que el PIB mundial caerá más o menos en un 3% a raíz pues, del COVID-19, y de los 188 países miembros, 189, ellos estiman que 170 van a entrar en recesión este año. O sea, prácticamente 15 o 18 países se van a salvar de la recesión. Y el efecto del COVID-19, el Banco Mundial, el otro, organismo multilateral que le está haciendo seguimiento permanente, afirma que el PIB en América Latina puede caer en un 4.6%. Y los países que más caerían serían Brasil con el 5%, Argentina el 5.2%, México y Ecuador en un 6%. Y ellos afirman que sobre Venezuela sí no se tiene información dada la transparencia de sus estadísticas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario, pues como organismos de gran reputación, es de suma importancia tenerlos en cuenta. Ellos son los que dictan, digamos, las políticas en estos momentos para poder hacer una especie de salvación a los países. Todos sabemos que Colombia está atrás de esos recursos, hizo la solicitud para la ampliación del cupo en el Fondo Monetario Internacional, también ante el Banco Mundial, y entonces en ese proceso es importante para la recuperación de la economía mundial estas dos instituciones. Pero hay también otras proyecciones o perspectivas de importantes analistas como la calificadora Moody's, que da un crecimiento para 2020 del 2.6, la OCDE 1.50, Fitch Ratings el 1.30, Goldman Sachs el 1.25, Standard & Poor's el 1%, Bank of America el 0.30, y las negativas, las digamos extremas, JP Morgan el 1.10% y el Fondo Monetario Internacional el 3%, como lo especificaba aquí al comienzo. O sea, ahí podemos ver diferentes escenarios, las proyecciones. En este sentido, nadie tiene la verdad absoluta porque todos hacen sus modelos respectivos y lógicamente pues los resultados son diferentes. ¿Quién tendrá la verdad? Eso sí es una pregunta que todos nos hacemos, pero el tiempo lo dirá con exactitud. Las perspectivas del Fondo Monetario Internacional para el 2020, este es el informe del que les hablaba, que salió el lunes anterior, el martes anterior, y hace un panorama sobre lo que sucedió en 2019, el 2020 y lo que viene para 2021. En la columna aquí de la izquierda donde estoy mostrando, hace una referencia a las principales economías del mundo, a las economías avanzadas. Estados Unidos, ellos esperan que en el 2020 termine con una decrecimiento del 5.9, la Unión Europea el menos 7.5, y así sucesivamente Alemania, Francia, Italia.
y las economías emergentes o economías en desarrollo el menos 1%, donde encontramos a la principal economía, pues China, que creció en el 2019 al 6,1%, se espera que para este año crezca el 1,2%, y en el 2021 hay una luz, hay una esperanza de un rebote de la economía en caso de que este COVID-19 sea superado. Pero como todos sabemos, todos son, digamos, hipótesis, son teorías, no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre es tremenda, entonces es probable que si la situación empeora, estas proyecciones deban ser nuevamente revalidadas. En la parte del centro vemos lógicamente las economías de América Latina. Aquí pues Estados Unidos ya lo vimos, Canadá también su crecimiento negativo, todas digamos, las economías grandes del G20 que se llama. América, Suramérica, crecería el menos 5%, donde está Brasil con el menos 5,3%, Argentina el menos 5,7%, Colombia menos el 2,4%, Chile y Perú con menos 4,5% y menos, cada uno. Y si hacemos ese comparativo, observamos que a nosotros no nos va tan mal como el resto de los vecinos. Venezuela menos el 15%, Ecuador el menos 6%, Paraguay menos 1%, Bolivia menos 2,9%, Uruguay menos 3%, América del Central el menos 3% y el Caribe el menos 2,8%. Y también, pues lógicamente, para el 2021 se espera la luz, que si se supera esta situación del COVID-19 y los precios del petróleo vuelven a repuntar, entonces 2021 puede llegar a ser un año magnífico en términos económicos. Este documento del World Economic Outlook lo pueden consultar, ahí está la página del Fondo Monetario, es muy didáctico, muy interesante para quien quiera profundizar. Un indicador importante para nuestros países es cómo nos ven desde afuera. Somos países riesgosos, igual que nosotros cuando hacemos análisis a nuestras cooperativas, las cooperativas son, o los bancos son establecimientos de crédito riesgosos, igual a nosotros como país nos miden las calificadoras de riesgo. En esta parte izquierda tenemos, la gráfica muestra es los bonos soberanos, aquellos títulos que los gobiernos colocan a 10 años y las respectivas tasas de interés. Aquí en esta parte izquierda están las principales economías: Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Reino Unido y Japón. Si vemos las tasas de interés, por ejemplo, la más alta corresponde a China con un 2,6% efectivo anual. Eso significa que por cada $100 que un ahorrador coloque en el sistema le va a generar unos rendimientos de $2,6. En Estados Unidos es más o menos el 0,5 por cada $100, no alcanza $1, y así sucesivamente. El Reino Unido, Alemania, Alemania, con tasas negativas. Uno preguntaría, ¿pero por qué tasas negativas? Al contrario de que yo ponga mis recursos en un banco, tengo que pagarle a ese banco alemán para que me guarde mis recursos. Es decir, que si yo pongo $100, cuando vaya a retirar mis $100, no me van a dar $100, sino que me van a dar 97, 98. Igual situación pues, se presenta aquí al lado derecho de América Latina, unas tasas, digamos, mayores por el tema del riesgo y ser nosotros economías emergentes. En la parte inferior se encuentra Chile con las tasas más bajas, el 3%, seguido aquí de México con el 7,2%, 7,5%, Colombia y Brasil también, digamos, con unas tasas entre el 7 y 8%. ¿Esto qué implicación tiene para la economía? Que cuando nosotros vamos a colocar recursos o necesitamos préstamos, nos van a cobrar más tasa de interés comparado con las economías avanzadas. Mientras que a un país como Estados Unidos le cobran al 0,5, a nosotros nos están cobrando el 7,5. Pero a su vez estas tasas, ¿cómo influyen en nuestro mercado doméstico y cómo afecta, digamos, al sistema financiero y a nuestras cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, que tienen inversiones? Pues cada vez que estas tasas
suben, los portafolios de las instituciones financieras, de los fondos de pensiones y cesantías, de las aseguradoras, pierden valor, porque al traer sus portafolios a valor presente, la tasa de descuento que está en el denominador hace que el valor presente sea menor. Entonces, eso es, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Todos sabemos que en estos días de volatilidad los fondos de pensiones han tenido problemas en el sentido de la depreciación de los portafolios de todos los afiliados, digamos, a los fondos de pensiones privadas principalmente. Y es de suma importancia tener claro cómo nos afecta al común de nosotros, los que estamos en un fondo de pensiones privadas, cómo nos afecta en el corto, mediano y largo plazo. Otro indicador importante es el EMBI, el Emerging Market Bond Index, que es, digamos, un plus o un valor adicional que nos cobran sobre los bonos del tesoro. Se cree que los bonos del tesoro tienen un riesgo cero. Entonces, en la gráfica vemos cómo cada uno de los países tiene unos puntos básicos por encima de los bonos del tesoro, empezando por Perú, el más barato, allá le prestan 274 puntos básicos por encima, es decir, 2,74, 100 puntos básicos es un 1%, le sigue Chile con 307,13, Colombia con el 354,5, Brasil 391,53, y en la cúspide de América Latina vemos de estos que estamos aquí viendo a la izquierda, México, 619,30. Todos sabemos que los países que tienen estos regímenes digamos, de política no concordante con el libre mercado y que en cierta forma tienen una tendencia más a la izquierda, los gobiernos o digamos los inversores les cobran mucho más por ese riesgo adicional que se tiene. Es el caso, por ejemplo, de México. Y en la parte derecha tenemos el riesgo país de dos países que todos conocemos, Argentina, su situación geopolítica, su problema de deuda, su cambio de gobierno y de sistema reciente, hace que el costo esté, digamos, en los 3.798,1 puntos básicos, mientras que Venezuela en los 18.704,6 puntos básicos por encima. O sea, estos países, digamos, todos conocemos sus problemas sociales, económicos y políticos, hace prácticamente inviable casi que haya financiación por parte de inversores externos. El mercado del petróleo, como les comentaba, uno de los principales indicadores en el mundo, es el que mueve la economía, la industria en todo el planeta, a raíz pues, de toda esta situación geopolítica que se presentó en la segunda semana de marzo. Como observamos aquí en la gráfica, estábamos a comienzos de enero en los $65 el Brent, que es la referencia nuestra para Colombia, que se cotiza en los mercados de Londres, y el WTI, que es el mercado Texas, que se cotiza en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, está por debajo de los $60. Si uno mira la brecha aquí, son más o menos $5. Pero a raíz de la volatilidad y el comienzo de la guerra de los precios entre Arabia, entre Rusia y la OPEP, al no ponerse de acuerdo, aquí a mediados de la segunda semana de marzo, el desplome fue brutal. En un día el precio alcanzó a caer en un 30% y siguió, digamos, ese descenso muy fuerte hasta tocar fondo acá en marzo 31 más o menos, alrededor de los por debajo de los $20 el WTI, y el Brent por debajo de los $25, algo que no se había visto desde prácticamente 3 décadas. Esos precios, pues, lógicamente influyen en nuestra economía, porque al nosotros ser un país que depende de los ingresos petroleros por parte del gobierno, más o menos, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, que de aquí donde estoy señalando, ellos han hecho cálculos que por cada dólar se dejan de percibir 400.000 millones de pesos anuales
por cada dólar. Si estamos hablando de que estamos en 60, con que se hizo el presupuesto fiscal de mediano y largo plazo de Hacienda, actualmente estamos en 30 o 29, prácticamente son 30 dólares de la diferencia, el gap, y esos 30 multiplicado por los 400.000, eso nos da un déficit de 12 billones de pesos, o sea, 12 billones de pesos que dejan de entrar a las arcas del Estado, del gobierno nacional, tanto por impuestos como por dividendos. Y sabemos que esos ingresos que tiene el gobierno, lógicamente, es para distribuirlos en la sociedad, en todo el país, en las inversiones y en los gastos de funcionamiento, en las transferencias a las regiones, a los municipios y a los departamentos. Pero este rebote o esta alza que se ve aquí a partir de marzo 31 se originó a raíz de algunas conversaciones entre Arabia, Rusia y Estados Unidos para hacer un recorte en la producción de petróleo. En una primera operación, en un primer acuerdo, alcanzaron a acordar en recortar 10 millones de barriles al día. Eso significa más o menos el 10% de la producción mundial. La producción se acerca a los 100 millones de barriles diarios y el petróleo, y entonces el precio alcanzó a tener unos rebotes en esos días. Posteriormente, la semana pasada, salió una nueva noticia donde iban a acordar una nueva, digamos, negociación para disminuir en otros 10 millones de barriles para llegar a los 20, de tal forma que la producción se disminuyera en esa cantidad, 20 millones de barriles, o 20 o 25, 26 más o menos, y que el precio del petróleo pudiera repuntar. El problema aquí se da es que los costos de producción y esta guerra de petróleos, los costos de producción de los árabes es muy bajo. Creo que ellos están por debajo de los 20 dólares, mientras que los costos de producción de los Estados Unidos está por encima de los 27 dólares. Entonces, la guerra de precios es muy fuerte. Las expectativas o las especulaciones que se dicen es que tratan de quebrar la industria de los Estados Unidos, de dejar muchas empresas por fuera y de tal forma que con el tiempo el mercado vuelva nuevamente al equilibrio, pero todo eso quedan conjeturas o en teorías, habrá que esperar qué sucede. Y finalmente salió una noticia donde se dice que la demanda de petróleo en los próximos días definirá si el barril sube hasta los 40 dólares, pero el mercado ha reaccionado a lo contrario. Ayer y hoy han ido a la baja, como más adelante voy a mostrar en lo que está sucediendo hoy. El mercado no ha creído en esa, digamos, en ese pacto, y no solo en el pacto, sino que la demanda de petróleo por parte de China sigue estancado. China no está produciendo, hay un choque, digamos, de oferta muy fuerte por parte del aparato productivo, y eso hace que las factorías o las plantas estén quietas. Entonces, por más que se quiera reducir el petróleo, el precio no reacciona. Los índices bursátiles, columna vertebral de las economías, es un indicador sumamente importante. Miden, digamos, el temperamento del mercado, las emociones del mercado, cómo están viendo, si la economía va a crecer, si va a decrecer, si va a haber recesión, etcétera. Aquí tengo en la parte izquierda los 4 principales índices, digamos, accionarios: el Dow Jones de Estados Unidos, el FTSE 100 de Londres, de Inglaterra, el DAX de Alemania y el Nikkei. Y si vemos los comportamientos, todos han sido muy similares a partir del mes de febrero. Estados Unidos, el Dow Jones estuvo en su punto máximo por encima de los 29.000 puntos, que nunca había llegado allá, pero a raíz de todas estas situaciones de estrés de los mercados, del coronavirus y de la guerra del petróleo, aquí se pegó una descolgada muy fuerte, terminando aquí por debajo de los 19.000. Eso es una caída de más del 30%, o sea, el que tenía sus inversiones en las acciones en la bolsa perdió el 30%. Los que tenían sus pensiones, sus fondos de pensiones en mercados de valores también van a ver este golpe que
digamos, es sustancial esta caída, los que reciben sus pensiones, etcétera, sus inversiones. Igual aquí en Colombia, porque sabemos que los fondos de pensiones tienen sus grandes inversiones en renta variable, en títulos valores, en títulos de deuda, entonces las pensiones se van a ver muy afectadas con todo este movimiento. Y en la parte derecha tenemos el comportamiento del Bovespa, la bolsa de valores de Brasil, la más importante de América Latina por su tamaño. Estaba sobre los 120.000, casi cerca de los 120.000 puntos, cayó a la mitad, una pérdida casi del 50%. Y a partir de marzo también ha tenido una especie de rebote a raíz después de la confianza y un poco la calma en los mercados mundiales. El Merval de Argentina también ha tenido su depreciación muy fuerte, el problema de su deuda, el problema político que tiene con la gobernabilidad del presidente Fernández, su sistema político de gobierno, etcétera, ha hecho también que haya mella en estos mercados, especialmente pues América Latina por ser una región de mercados emergentes y de alto riesgo, lo que hace es que los inversores simplemente liquiden sus posiciones y se trasladen a activos más seguros. Al trasladarse a activos más seguros, entonces lo que hacen es comprar dólares y comprar posteriormente activos como oro o inversiones en países avanzados. El mercado de las divisas, importante también en la economía mundial, cómo se mueven las monedas, el dólar frente al euro, el dólar perdiendo mucho valor a mediados de marzo, de la primera semana, de la segunda semana de marzo, había que dar aquí 1.14 dólares por euro, después empezó a ganar valor, a caer hasta más o menos 1.07 dólares por euro, nuevamente empezó a depreciarse, ya estaba ahí en ese canal entre los 1.12 y los el 1.08 y 1.12. La libra esterlina igual, por una libra esterlina aquí en el pico máximo se pagaba 1.33 dólares, después de la volatilidad cayó a 1.14, o sea el dólar ganó fuertemente poder frente a la libra, después se volvió a recuperar y está ahí más o menos sobre los 1.24. Igualmente el yen japonés, el yuan, las economías más avanzadas, todos sabemos que las monedas son muy importantes en la medida en que se deprecien o tengan devaluación para el comercio internacional, pues favorece sus exportaciones y en la medida en que se aprecie, pues favorece sus importaciones. Igualmente el peso argentino, lo que ha sucedido aquí en la gráfica desde enero 23, comenzó en 60,1 pesos por dólar, incrementándose sustancialmente hasta los 66,3, una línea prácticamente de 45 grados, una tendencia creciente, una depreciación del peso por lo que yo he comentado, lo de la estabilidad política, las deudas, el posible impago al Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces, eso ha hecho que el precio del peso se deprecie. Y el peso mexicano también con sus particularidades de nación, con el gobierno de este presidente López Obrador, sus políticas que ha tomado, y lógicamente los inversores y los mercados cada vez le cobran más fuerte todos estos ruidos o toda esta incertidumbre que les genera, y lo que hacen es simplemente liquidar sus posiciones y viajar hacia activos más seguros. ¿Cómo vamos hoy? Estas son notas recientes de hoy, de hace una hora más o menos. Salió el dato hoy en Estados Unidos de cómo está funcionando la economía y cómo está el tema del empleo, el principal problema o la principal variable de dolor de cabeza de las economías y de los gobiernos. El Departamento de Trabajo hoy dice que en Estados Unidos actualmente existen 22 millones de desempleados y que esos 22 millones de desempleados se
crearon en las 4 últimas semanas, las 2 últimas de marzo y estas 2 de abril. El dato de esta última semana, del 5 al 11 de abril, dice que se destruyeron 5.25 millones de empleos en Estados Unidos. Y que esa destrucción de los 22 millones de empleos equivale más o menos a toda la construcción de empleos que se realizó desde 2010 hasta el 2020, después de la crisis de la subprime, de la crisis financiera de 2008-2009. O sea, prácticamente en 4 semanas se borró toda esa creación de empleo. Algunos economistas dicen que la tasa de desempleo actual roza el 15%. La semana pasada, antepasada, salió la tasa del mes de marzo, donde no ha captado todavía estos movimientos del COVID-19, con una tasa del 4.4, todavía muy modesta. Habrá que esperar el resultado de la tasa del mes de abril, que de todas formas va a ser bastante elevada. El precio del petróleo, el de hoy, con todas esas negociaciones, con todas las buenas noticias, los mercados no siguen creyendo. El WTI que se negocia en Nueva York iba cayendo el 1.16, por debajo de los $20, 19.64. El Brent 27.30. En las diapositivas anteriores hablábamos del 30. O sea, aquí está cayendo ya $3 por debajo de los 30. El oro, que ha sido, digamos, el activo de refugio, ha crecido sustancialmente y ya está en los $1.731 la onza. Entonces, ese es el panorama de las materias primas. Es importante tener en cuenta que a nosotros nos afecta el precio del petróleo por todos los ingresos que deja de percibir el Estado y que son retribuidos a la sociedad. Las bolsas del mundo hoy, estas primeras, los indicadores principales de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones cayendo, el Standard & Poor's, el Nasdaq, el oro, el petróleo cayendo, las bolsas europeas también mixtas, el FTSE 100 de Londres subiendo, el DAX de Alemania subiendo, el CAC francés cayendo, el IBEX de España cayendo, y las bolsas asiáticas mixtas también, el Nikkei, el Hansen cayendo, el Shanghai, el Sensex positivo. O sea, vemos que en el mundo no hay una uniformidad en los mercados, sino que en diferentes latitudes se están leyendo diferentes riesgos, diferente incertidumbre, y eso hace que los mercados estén reaccionando de esta manera. La actualidad nacional, nuestro panorama. ¿Qué tenemos nosotros de mediciones actuales? Nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto. Estos son los datos más recientes hasta el cuarto trimestre del año pasado. El año pasado crecimos un 3.3%. En el último trimestre crecimos el 3.4%. Esto simplemente se suma y se promedia. Es una aproximación. ¿Y cuál fue, digamos, el origen de ese crecimiento económico? Como vemos, el comportamiento desde 2013. Por acá estábamos antes de la caída también del petróleo del año 2014, creciendo al 6%. Era una época de bonanza, de prosperidad, pero empezó a caer el petróleo, a caer fuertemente a partir de 2014, 2015, y aquí se ve la situación compleja digamos, de tendencia negativa hasta un mínimo del 1,2 en el cuarto trimestre del 2017. De ahí en adelante empezó a recuperarse, llegó el nuevo periodo, el nuevo presidente, hubo algunas ideas de que iba a mejorar la economía, pero ha sido, digamos, muy flojo el crecimiento para lo que se esperaba. ¿Y qué impulsó ese crecimiento del PIB? El consumo de los hogares. Los hogares, a pesar de las dificultades, siguen consumiendo. Los hogares pesan dentro del PIB el 70%, es decir, que de cada 100 pesos, 70 se ven en consumo. El precio del petróleo también nos ayudó para el crecimiento del PIB. Las remesas, todos los recursos que llegan del exterior y que va prácticamente al consumo o especialmente al consumo de los hogares. Y finalmente, un mayor endeudamiento de los hogares. Todos somos conscientes de que la cartera del sector financiero
y también pues de nuestras cooperativas. Uno de los mayores rubros es el del consumo. Perspectivas de crecimiento para nuestro país, las más importantes, aquí al lado izquierdo, algunos analistas con proyecciones positivas, BTG Pactual el 2.2%, Fedesarrollo en su escenario más optimista el 1.8%, ANIF el 1%, Standard & Poor's el 0.70%, Corfi Colombiana el 0%, y los peores, Instituto Internacional de Financia el 0.40% y Goldman Sachs 2.50%. Digamos que estos son analistas individuales, corporativos. Pero ¿qué piensa el Banco Mundial? El Banco Mundial en sus estimaciones cree que nosotros vamos a caer en el 2%, mientras que el Fondo Monetario cree que caeremos en el 2.4%. No nos matan mal como comenté anteriormente con Brasil y con México. Y se espera que en América Latina el PIB caiga en un menos 5.2% en este año. La inflación, otra variable importante para nuestro análisis macro. ¿Qué efecto tiene la inflación? Pues lógicamente el alza de los precios hace que los consumidores dispongan de menos recursos para sus compras, para su bienestar en los hogares. Vemos la tendencia a marzo desde 2011 con una subida bastante fuerte en marzo de 2016 del 7.9%. Esto afecta especialmente a las tasas de interés, a los que tienen créditos de vivienda en VR, van a tener que pagar proporcionalmente si la tasa de inflación se dispara. Lógicamente sus cuotas van a ser mayores, van a tener que sacar más recursos, más pesos para pagar sus obligaciones. Pero hasta el momento lo que los analistas dicen es que está controlada, no hay todavía brotes fuertes de creer que se va a salir del rango del 4%, que va a llegar al 7%. Ellos esperan que va a estar entre el 4 y 5%, que pues es una inflación todavía muy controlada. Con los datos del último trimestre, del último año, variación anual a marzo de 2020, se observa que algunos de los principales componentes que más crecieron en esta inflación de marzo correspondió a alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces aquí están los alimentos, probablemente lo que se compró en exceso por el tema de la cuarentena, las compras compulsivas, el miedo que se sentía cuánto iba a durar esta cuarentena, entonces la gente se aprovisionó de muchos de estos elementos en esta época. Y también se está probablemente viendo el efecto del dólar, del alza del dólar en los alimentos y bebidas especialmente importadas. La tasa de cambio, nuestro peso, frente al dólar. Aquí vemos el comportamiento desde enero 17, cuando estamos a 3.300. Prácticamente en 3 meses subió casi 1.000 pesos. Por acá en marzo 10, cuando fue digamos, lo del petróleo, la guerra de precios del petróleo y el inicio del COVID-19 en forma masiva, nuestra moneda se depreció tremendamente. Todos los días veíamos que subía 100 pesos, 200 pesos, y llegó aquí a un máximo en marzo 20, más o menos 4.153. Y el respiro mundial de los mercados, un poco de confianza hizo que empezara a corregir. Y aquí al abril 16, este es dato de ayer, cerró a 3.920. Sin embargo, hoy nuevamente los mercados andan nerviosos y volvió a cerrar al alza. La tasa de desempleo, la variable que es el dolor de cabeza del gobierno, de todos los gobiernos. Vemos el comportamiento aquí desde 2018, mes a mes, y la inflación anual de febrero de 2018, que es la que está aquí en rojo, era 10.8. En 2019 subió a 11.8 y en febrero de este año el dato más reciente está en 12.2.
si uno compara estas tres tasas de desempleo anuales, vemos que efectivamente está subiendo. Esta tasa de febrero todavía no absorben la información de marzo. Habrá que esperar la inflación de marzo para ver cuál es el efecto que ha tenido con, digamos, con el tema del confinamiento, de la para de las empresas, si ha habido despidos, etcétera. Entonces, eso se irá a reflejar en el próximo mes. Para el 2019, la tasa de desempleo, el promedio fue de 10.5. Realmente esta tasa de desempleo tiene entre los analistas una repercusión muy grande macroeconómicamente. De desarrollo, por ejemplo, él hace unos escenarios bastante pesimistas, donde dice que la tasa de desempleo en un extremo, en un escenario extremo puede llegar al 19.5. Al llegar a ese 19.5 de gente que está sin empleo, pues le va a pegar a toda la economía, al sistema financiero, a las empresas. Entonces, esta variable es de suma importancia para nuestro sector cooperativo, porque como sabemos, los asociados, muchos tienen sus recursos en las cooperativas. En el momento de pronto de quedarse cesantes, pues no van a tener ingresos, no va a tener, digamos, recursos para hacer sus aportes periódicos que estaban realizando, para cumplir sus obligaciones, y ellos van a preferir, pues, cubrir sus obligaciones más inmediatas de salud, de arrendamiento, de comida, etcétera, y eso afectará, pues, directamente la cartera de nuestras cooperativas de ahorro y crédito. Índice de confianza del consumidor, otro indicador de relevancia casi en todos los países del mundo, es cómo es la perspectiva del consumidor frente a la situación actual de la economía y cómo se ve dentro de un año. Vemos la serie aquí desde enero de 2018, arrancando con un 5,4. Había demasiado pesimismo en esos primeros meses antes de la elección presidencial. Por aquí en mayo se decantó la elección, hubo una especie de euforia, la confianza subió, pero llegó a su pico y empezó a caer paulatinamente todo el tiempo. Incluso aquí en 2018, en noviembre, después de 3-4 meses de posesión del nuevo gobierno, estaba en un nivel bastante bajo y continuó su canal dentro, digamos, por debajo del 0%, que eso, digamos, son situaciones atípicas. En estos momentos se encuentra el último dato a marzo. Este indicador es de Fedesarrollo, el centro de pensamiento e investigación más reputado en América Latina, por lo que casi todos los analistas recurren a estos datos en sus análisis macro. Ellos hacen su cálculo y este índice se encuentra en el 23,8% negativo. Si vemos, hace 2 meses estábamos en el 1, pasamos al -11 y ahora estamos en el 23. Pero ¿cómo se lee ese -23? Aquí en la parte derecha, ese indicador está compuesto de dos elementos. El índice de expectativas del consumidor, que le hace la pregunta de cómo se ve dentro de un año su hogar, si le estará yendo económicamente mejor. En febrero, ¿qué decía la gente? No, el 20% nos está yendo bien. En marzo, igual. Durante los próximos 12 meses vamos a tener buenos tiempos económicamente. En febrero, -37,6, aumentó a -44,7, se deterioró. Dentro de 12 meses, ¿cree usted que las condiciones económicas del país en general estarán mejores? En febrero, -18,4, aquí mejoró un poquito, -14,6. Y la segunda parte, el segundo componente, es el índice de condiciones económicas, que hace 2 preguntas básicas. ¿Cree usted que su hogar le está yendo económicamente mejor o peor que hace un año? En febrero, el -8,9, mientras que en marzo se disparó al -29,5, cada vez más negativo, más gente dice que no. Y la última pregunta, ¿cree usted que este es un buen momento o un mal momento para que la gente compre muebles, nevera, lavadora, televisor?
y cosas como estas, en febrero la gente decía el menos 11,3, ese índice que no, y se disparó al menos 50. O sea, en este momento de confinamiento, de incertidumbre, de miedo, de turbulencia, lo que la gente menos quiere es gastar. Y generalmente cuando se dan estas situaciones, el consumidor lo que hace es retener y gastar lo menos posible, esperando lógicamente que pase toda esta coyuntura. El consumo de los hogares, otro indicador importante. Como les comentaba anteriormente, el consumo constituye más o menos el 70% del PIB. Y vemos aquí en la gráfica cómo se ha movido desde 2018. Realmente ha tenido un comportamiento positivo. Este es el último dato de marzo de este año. Mide todo lo que sucedió en marzo, incluyendo esos 10 días de confinamiento. Y realmente todavía no se ven las secuelas de que el consumo en los hogares esté deteriorándose, porque pasó aquí de 7.3, bajó, disminuyó, digamos, tangencialmente a 7.1. ¿Y cuáles son, digamos, las razones, las causas de ese buen comportamiento? Por un lado, los gastos del mes de marzo ascendieron a 62 billones, con un incremento del 11,2 frente a marzo de 2019 en términos nominales. Pero en términos reales, si uno le quita la inflación, eso le da el 7,1. Y entre las causas de esa encuesta que se hace, se relacionan el aislamiento, el giro del gobierno a los hogares por 1,4 billones y las compras previas o digamos esas compras explosivas, compras nerviosas que hicieron los hogares antes de la cuarentena. Este informe es importante de la firma Radar, lo publica cada mes y aquí podemos observar en este cuadrito cómo algunos sectores se han incrementado a pesar de la cuarentena. Uno preguntaría, pero si todo está quieto. No, todo no está quieto. Hay unos sectores que están trabajando a un nivel superior. Entonces se encuentra el sector salud, que creció el 27,9, pues todos sabemos toda la cuestión sanitaria, los alimentos, los gastos varios, la vivienda, y un total del 11,2, que son estos 11,2 en términos nominales. Pero hay otros que han decrecido. Educación, 0,6, transporte y comunicaciones, menos 7,9, vestuario y calzado. Todos sabemos que confinados en la casa uno no necesita ya estrenar. Y cultura, diversión, esparcimiento, el menos 58%. ¿Por qué es importante tener estos indicadores? Porque aquí podemos determinar, oiga, nuestras cooperativas, ¿en qué sector están? ¿Les estará pegando fuertemente o por el contrario estarán en sectores donde están trabajando más del 100%? Ese trabajo se está haciendo al interior de la entidad y es de suma importancia en nuestras labores de supervisión. Aquí al lado derecho, un desglose más general, mucho mayor. Voy a tocar algunos temas de los principales aumentos en los volúmenes digamos, de todo esto, el consumo en los hogares. Creció el consumo en hortalizas y legumbres, en frutas, cereales, artículos para la limpieza, etcétera. Y decrecieron los más damnificados, empezando por servicio de vestuario y calzado, el 86,8%, servicios, aficiones, distracción, esparcimiento, cayó el 64%, calzado, artículos escolares y otros, artículos culturales, transporte personal, vestuario, etcétera. O sea, todos estos que están en rojo son los sectores, digamos, damnificados, son los sectores que se van a ver perjudicados si, por ejemplo, esta cuarentena continúa. Llegamos a un aspecto importante que es los sectores económicos que realmente se ven en estos momentos más perjudicados. Pues el ideal de la gente es que cree que no, que todos los sectores, todos estamos confinados, todos estamos perjudicados, pero no es cierto. Hay que tener las cifras para tener una idea mucho más clara. En esta parte, esta es una investigación también de FEDesarrollo, lo que ellos miran es de las 12 actividades económicas en que se dividen digamos, las cuentas nacionales del DANE, hacen dos escenarios. Un escenario A
algo positivo y un escenario B mucho menos positivo. Entonces acá en este primer ítem agropecuario, su participación dentro del PIB, dentro de la producción, dentro de la riqueza nacional es 6.7. Y ellos dicen, en un escenario A, ellos están trabajando el 100%. En un escenario B, ellos trabajan 100%. Entonces ahí no habría lío de que es un sector perjudicado. La minería pesa el 5.5% y podría trabajar en un escenario de un 50 y un 20%, pero pesa el 5.5%. No es, digamos, mayor que otros sectores que sí deben tenerse en cuenta con mayor relevancia, el petróleo, etcétera. La industria manufacturera, dentro del PIB pesa el 10,9%, está en un escenario A trabajaría el 88,4% y en un escenario B al 45,3%. Y si vemos los desagregados, los alimentos y bebidas están trabajando más del 100%. La gente está demandando mucho más en los hogares que lo que hacía antes. La refinación y otros, etcétera. En este cuadro, electricidad, gas y agua, la energía eléctrica, acueducto, trabajan al 90, al 80%. La construcción, que es un sector interesante, importante, pesa el 6.3%. Trabajarían un 40 y un 10%. Todos sabemos que los grandes proyectos de vivienda están parados, igual de las obras civiles, muchos están quietos, pero según las medidas que va a sacar el gobierno, eso va a cambiar porque les va a dar algunas prelaciones a ciertos sectores para irse abriendo paulatinamente con algo que llaman la apertura económica del acordeón, que de pronto ustedes han escuchado. Comercio y transporte, el sector que más pesa en la economía, el 17.7%, y trabaja en un escenario A al 29.2 y al 16.4, bastante deficiente. Todos sabemos que el comercio está cerrado, el transporte fluvial, aéreo, marítimo cerrado también, alojamiento y servicios de comida, aquí están los restaurantes, todo esto está quieto, entonces por esa misma situación la vulnerabilidad en estas actividades se ve fuertemente. Información y comunicación, pesa el 2.8, pero está trabajando al 110 y al 110 en los dos escenarios. Y este cuadro final, vemos otras actividades inmobiliarias, pesa el 8.5 entre el PIB y trabajan o sea, están en lo más deteriorado, 5%, 5%. Actividades profesionales, el 6,8 de peso, trabajan al 70, al 60. La administración pública, donde estamos nosotros, pesamos el 15%, pero está trabajando al 100,9, al 97,6. La administración pública, el 110%, 110% de educación, y así sucesivamente. Y finalmente, el Producto Interno Bruto, si trabajara en el escenario A con estas contrariedades, trabajaría el 63,3%. Y si trabajara en el escenario B o algo más extremo, trabajaría el 50%, prácticamente la mitad de lo que trabajaría en una situación normal. Este es como una réplica del anterior, pero digamos más ordenado. Vemos los tres escenarios, optimista, medio y pesimista, los sectores más damnificados. Si uno se traslada aquí al escenario negativo, por ejemplo, vemos este aspecto del comercio, el 5%, caídas del 5%, si fuera la industria manufacturera el 4,4%, el petróleo y gas el 7,8%, etcétera, y así sucesivamente. Pero ¿qué llevaría esto en conjunto o en un nivel global? Que en un escenario optimista la economía crecería al 2,3%, en un escenario medio al 1,2% y en un escenario pesimista en el 0,4%. O sea, digamos, es válido tener diferentes escenarios y no casarse con uno solo, porque esto le da una visión mucho más importante al analista para ver las posibles situaciones que se puedan presentar. Lógicamente, este semáforo está prácticamente cerca al más alto nivel,
al nivel de Juan Ricardo Ortega en una conferencia la semana antepasada hablaba de que la economía mundial y nacional está en un estado como de coma, porque está el choque por el lado de la demanda, los hogares están prácticamente confinados, quietos, no pueden salir, muchos sectores damnificados como se ha visto aquí, y por el lado de la oferta porque los productores no pueden producir, no hay mano de obra, todo está confinado, todo está quieto, los canales de distribución, el transporte, etcétera, todo está paralizado. Entonces, importante tener en cuenta que nos encontramos en unos estados extremos de casi de coma, como hablaba Juan Ricardo Ortega. Otro indicador importante es tener en cuenta los factores o los diferentes sectores económicos, cómo participan tanto en el empleo como en el Producto Interno Bruto. Aquí en la parte izquierda tenemos la participación en el empleo de las 12 actividades económicas y vemos que las tres primeras, comercio y reparación de vehículos, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, industrias manufactureras, aglutinan el 46,12% del empleo. Esto es con datos, los datos más recientes del trimestre móvil de diciembre de 2019 a febrero de 2020, donde según las estadísticas los ocupados en el país ascienden a 22,104 millones de personas. Tenemos que tener en cuenta que estas cifras de empleo nacen de la gran encuesta integrada de hogares que hace el DANE de forma mensual a través de sondeos de encuestas en los hogares y tiene una gran importancia dado que aquí está midiendo ocupados y los ocupados no solamente son las personas que tienen un empleo o un tipo de contrato determinado, ¿no? Sino que pueden ser independientes e incluso desarrollar actividades informales. La participación en el PIB por actividades económicas, cuáles son digamos, los más relevantes, las actividades económicas que más peso tienen. Las tres primeras, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, etcétera, administración pública, defensa y planes de seguridad, industrias manufactureras. Entre esas tres agrupan el 44% del PIB mundial, del PIB nacional del 2019, que ascendió a 1.062 billones el 2019, esto en precios corrientes. O sea, si de esos 1.062, uno tomara este 44, uno diría que entre estas tres actividades producen más o menos 450 billones del PIB nacional, una suma bastante importante. Pero otros preguntarán, no, pero construcción es importante porque el empleo, pues sí, no. Si vemos construcción, por ejemplo, tiene un peso del 6,6 dentro del Producto Interno Bruto y dentro del empleo pesa el 7,09. La particularidad de construcción es que es un sector que une muchas cadenas de producción. Entonces está el tema de la cadena de producción, por ejemplo, de la minería, está el tema de los servicios de construcción, arquitectos, licencias. Es una cadena bastante grande de actividades que hace que al reactivarse este sector, todas estas también se muevan. Ese, digamos, es el gran valor agregado que tiene la construcción al ser un motor de dinamización de la economía. ¿Y cómo va nuestro país hoy? Las noticias de hoy. Estas noticias, digamos, cada rato están cambiando, los indicadores permanentemente están cambiando, hay una noticia internacional, inmediatamente en este mundo interconectado nos afecta y nos pega. Nuestro peso hoy se depreció casi en 100 pesos, arrancó en 3.898 y cerró en 3.986 pesos, algo 3.987, casi 100 pesos, pues a raíz de toda esta volatilidad en los mercados. Aquí hay un titular del periódico La República: cotización del dólar aumenta por mayor aversión al riesgo. Eso significa que
los inversionistas están liquidando sus posiciones en los activos colombianos, ya sea en acciones, en bonos, en títulos de deuda y pasándose a dólares para, lógicamente, migrar hacia economías de menos riesgo. La bolsa de valores también, que mide digamos, el comportamiento de la renta variable en este indicador, caída, igual que las anteriores del mundo. ¿Cómo nos afecta la bolsa de valores? Igual que como expresaba anteriormente, los fondos de pensiones, las aseguradoras, las instituciones inversoras, los grandes, digamos, inversionistas institucionales, tienen grandes inversiones de nuestros fondos de pensiones en la bolsa de valores. Cada vez que cae la bolsa de valores, nuestros ahorros, si se puede llamar, o nuestros recursos que tenemos se ven afectados porque valen cada vez menos. Entonces, en ese sentido, ustedes han visto las noticias de cómo con los decretos que ha expedido el gobierno, los pensionados que están próximos en los fondos de pensiones con menos de un mínimo van a migrar a colpensiones, etcétera. Entonces tienen que hacerse una serie o trazarse una serie de medidas para no perjudicar a los más vulnerables. En este cuadro, esta gráfica de la derecha, los títulos de la deuda, el mercado de deuda, es donde se negocian los títulos del gobierno que emite el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda. Es un mercado muy grande de miles de millones. Y lo que se observa aquí en esta curva, o en estas curvas que están tan de moda que hay que aplanar la curva, resulta que aquí con los test casi que pasa igual. Si observamos la curva, la rojita, es una curva a la fecha del 13 de abril y la curva, la azulita, es al 31 de marzo. Y ahí lo que está midiendo, por ejemplo, es nuestros títulos de deuda que se vencen en el 2034. En el 31 de marzo, esos títulos de deuda estaban a un 7,38%, pero se han venido incrementando y al 13 de abril aumentaron al 7,90%. Como les comentaba anteriormente, cada vez que suben las tasas de interés, los portafolios de las instituciones financieras, los portafolios de las aseguradoras, los portafolios de los fondos de pensiones, tienen que valorar sus portafolios a precio de mercado día a día. Eso significa, lógicamente, que los portafolios se deprecian fuertemente, grandes pérdidas debido a que tienen que traer, digamos, sus inversiones a valor presente. Y al incrementarse estas tasas de descuento, que son el denominador, lógicamente sus valores presentes van a ser menores. El ministro de Hacienda hoy aseguró que es probable que en este trimestre, abril, mayo y junio, sea el peor trimestre económico en la historia del país. Nunca se había dado una situación tan compleja, tan difícil en todo el mundo, y se prevé que tenga un decrecimiento entre el 1,5% al 2%. ¿Qué probables riesgos tenemos para nuestro sector cooperativo, nuestras organizaciones cooperativas? En primer lugar, se incrementa el nivel del COVID-19 a nivel mundial y regional, y es probable que haya una mayor contención. Todavía no hay luces de que los países que empiezan a abrir, digamos, su economía ya están curados. Incluso en China ya han empezado a generarse algunos rebrotes del COVID. Esa situación podría darse, es probable, es una hipótesis, los analistas lo piensan. Hay algunos países en Europa que ya han empezado a mover sus economías como Bulgaria, como Noruega, Rumania, etcétera, donde han empezado poco a poco a que algunos sectores empiecen a operar de forma coordinada, con protocolos de seguridad sanitaria, etcétera, pero siempre existe esa probabilidad de un posible rebrote. En segundo lugar, tenemos una continuidad o continúa la volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales.
nada está solucionado, como vimos en las gráficas. Hay subidas, hay bajadas, hay rebotes, hay una volatilidad muy fuerte, nada está todavía dicho. En la medida en que se sigan incrementando las muertes del COVID o en Estados Unidos sigan incrementándose estas luchas también políticas entre el presidente, los gobernadores y la OMS, la incertidumbre seguirá reinando. La tasa de desempleo no se incrementa, fuertes impactos en las obligaciones financieras. Como hablaba anteriormente, el principal indicador para estar un poco preocupados en la economía es la tasa de desempleo en nuestro sector. Si llega al 19%, se han hecho algunos ejercicios en la delegatura financiera de alto estrés, digamos, de alzas enormes en la cartera vencida, en los indicadores, en los impagos que es necesario estar monitoreando permanentemente. Y el fuerte impago en las obligaciones financieras, lógicamente, si no hay empleo no hay con qué pagar y las entidades financieras no van a recibir el dinero que han puesto en sus obligaciones a los prestatarios. Cuarto lugar, al aumentar la confinación en casa y la tasa de desempleo se deteriora la cartera de créditos. Creo que está dicho en los anteriores. Quinto, se mantienen las bajas tasas de interés, bancos centrales, menos beneficios para el sector. Esa es una medida importante que han tomado los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central japonés, etcétera, de que a raíz de esta situación compleja de la economía, lo que ellos han hecho es disminuir las tasas casi prácticamente a cero, como veíamos anteriormente. Eso hace que el costo del dinero sea menor, que las empresas puedan acceder a recursos. Aquí el Banco de la República también tomó esa medida al bajar la tasa de interés al 3,75%, bajándola del 4,25%, porque va acorde con el movimiento también del resto de bancos del mundo. En 2 días, hace 2 días más o menos, también tomó la medida de disminuir los encajes bancarios. Antes estaban en el 11%, pasan al 8%. Eso significa que va a haber recursos adicionales para irrigar la economía, que haya, digamos, más liquidez, que en este momento ese es el mayor riesgo que enfrenta la economía mundial. Nosotros como cooperativas tenemos 2 riesgos importantes, digamos, estructurales. La liquidez. Las empresas se quiebran por la caja. Si no hay caja, si no hay liquidez, la liquidez es como el oxígeno para el ser humano. Inmediatamente muere. Y si no hay solvencia, pues igualmente, si no cumplen con la normatividad de la solvencia, entrarían pues en dificultades y tendrían que tomarse las medidas gubernamentales necesarias. Y finalmente, las organizaciones deben prepararse para reinventar la forma de operar sus negocios. Esta situación de coyuntura de COVID-19 cambió prácticamente todo en el mundo. Muchos hablan de que se debería hablar antes y después del COVID-19, en todos los aspectos. En el aspecto de los mercados de bienes y servicios, como hemos hablado, son 3 los principales mercados que mueven la economía mundial: el mercado de bienes y servicios, los mercados financieros y los mercados laborales. Entonces, esos 3 mercados están en shock. El de bienes y servicios porque hay un shock de demanda y un shock de oferta por lado y lado. Entonces, no pueden operar eficientemente. Los mercados financieros igual, los mercados de deuda, los mercados de acciones, de divisas, de futuros, etcétera. Y los mercados laborales, pues lógicamente el más golpeado. Si la OIT hace esas estimaciones de 195 millones de desempleados en el mundo, Estados Unidos hoy alrededor de 22 millones de desempleados, pues no es extraño que a nuestro país también nos llegue una situación así de complicada. Y finalmente, para reflexionar, este es un libro que me recomendaron hace unos 6 meses, me lo leí muy juicioso y habla sobre el futuro del mercado laboral en el mundo. Y entonces se me ocurrió la idea para reflexionar, preguntarnos, ¿y si el mundo laboral cambia? ¿Y si los mercados laborales cambian? Nosotros como individuos, como personas, ¿qué estamos haciendo?
nos estamos preparando o vivimos todavía haciendo lo que hacíamos hace 20 años. Andrés Oppenheimer, que es el autor de este libro, hizo un ejercicio muy importante in situ en diferentes continentes del mundo, mirando cómo operan los mercados laborales, y ahí encontramos que hoy más que nunca él tenía cierta visión, y es lo que está ocurriendo en la realidad. Hoy estamos todos haciendo teletrabajo desde nuestra casa, desde nuestras redes, haciendo pedidos a través de redes sociales, de WhatsApp, y bueno, mucho del trabajo que hacían en las oficinas se puede hacer en la casa sin ninguna complicación, sin ninguna diferencia. Entonces, que al contrario de verlo como una crisis, como el acabose, acá puede haber muchas oportunidades para un cambio en todos los mercados, no solo en el mundo, sino también en nuestro país y en cada uno de nosotros. Eso era lo que tenía preparado de esta presentación. Muchísimas gracias.